Marcos capítulo 12, versículos 13 al 17, continuamos con nuestra serie expositiva de esta carta de Marcos. Marcos capítulo 12, versículos 13 al 17. Y vamos a estar predicando en esta tarde bajo el tema El creyente y el gobierno. El creyente y el gobierno. Leemos así la palabra del Señor y después que yo lea la palabra del Señor, mis hermanos, yo le voy a pedir a alguno de los miembros o a uno de los miembros de nuestra iglesia que por favor nos lleve en oración. Amén, que ore por mí y que ore por la congregación para que el Señor nos ayude en esta tarde. Dice así la palabra del Señor: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna manera, en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Alguno de los hermanos de la congregación puede orar para que Dios nos ayude en esta tarde. Amén. Señor, gracias por el tiempo de tu palabra. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos guíes, que nos hables, que nos puedas ministrar a nuestro corazón. Necesitamos escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos por el pastor Jorge, Señor, que le guíes, Espíritu Santo, que ministra a su vida y que pueda ministrar a nosotros. Gracias por este tiempo y gracias por la exhortación. Dispuesto está nuestro corazón, nuestras vidas, Señor, para escuchar. Que tu palabra penetre hasta nuestras almas, Señor. Confiamos en ti, Señor, creemos en ti y te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. El creyente y el gobierno. Hay una idea principal que es lo que va a estar dictaminando todo lo que vamos a estar exponiendo hoy. Y esa idea principal es lo siguiente: los seguidores de Jesús deben obedecer al gobierno y al Señor de acuerdo con lo que les corresponde. Los seguidores de Jesús deben obedecer al gobierno y al Señor de acuerdo con lo que le corresponde. Y vamos a ver 4 cosas que se dan en esta trama que Jesús está teniendo con este grupo de líderes religiosos. Hay 4 cosas que vamos a ver. La trampa. Ten cuidado con aquellos que te quieren hacer caer. El plan. Cuidado con las palabras halagadoras de los hipócritas. La pregunta. Ten cuidado con los escenarios malintencionados. Y número 4, la respuesta. Dale a cada uno lo que se merece. Ay. Bueno, que el Señor nos ayude, mi hermano, en esta tarde. Y hay una pregunta que surge a raíz de este texto. ¿Deben los cristianos obedecer al gobierno? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿Deben los cristianos obedecer al gobierno? ¿Qué cosmovisión usted tiene a la contestación de esa pregunta? Porque vivimos en un mundo, mis hermanos, especialmente en los últimos 2-3 años, donde ha habido mucho conflicto alrededor de esta pregunta de si deben los cristianos obedecer al gobierno. ¿Hasta dónde debe llegar esa obediencia de los creyentes al gobierno? Y esta pregunta es una de esas cuestiones que los cristianos han discutido y debatido por casi 2000 años. Así que no es nuevo este conflicto. Independientemente de las lealtades políticas, así usted sea republicano, así usted sea demócrata, ¿verdad? Que son las plataformas que hay aquí en los Estados Unidos. No importa, independientemente de las lealtades políticas y los compromisos políticos de cada uno,
todos los creyentes deben enfrentar esta pregunta. ¿Debería yo como cristiano, un devoto seguidor de Jesucristo, obedecer al gobierno? Y esta pregunta, por supuesto, es mucho más fácil de responder cuando vivimos en una democracia o cuando los vientos de las leyes y políticas gubernamentales soplan en nuestra dirección. Pero ¿y qué pasa si vives en un contexto totalitario? ¿Qué pasa si vives en un contexto socialista comunista? ¿Qué pasa si estás sometido a una dictadura cruel y tiránica? ¿Cómo respondes esta pregunta? O incluso dentro de una democracia libre como la que nosotros vivimos aquí en esta hermosa nación, ¿qué haces cuando se te pide que violes las escrituras o que violes tu conciencia? Y este texto que vamos a estar viendo en esta tarde aparece en medio de una serie de controversias entre Jesús y los líderes religiosos de Jerusalén. Y miren, mis hermanos, Marcos capítulo 11, versículo 20, hasta Marcos capítulo 13, versículos 37, es un día bien largo de varios conflictos. ¿Usted no ha tenido de esos días que parecen días de más de 24 horas? Bueno, este fue uno de esos días para Jesucristo. Y aquí hay 5 enfrentamientos en forma de pregunta que se dan entre esos dos capítulos 11 al 13. El primer conflicto ya lo vimos, que fue la pregunta de la autoridad de Cristo por parte del Sanedrín, y eso lo vimos en el capítulo 11, versículos 27 al 23. Hoy vamos a estar viendo la pregunta del pago de impuestos por medio de los fariseos y de los herodianos. Y luego nos quedan 3 conflictos que son los que vamos a ver en las próximas semanas. La pregunta de la resurrección por los saduceos. Ellos querían saber si cuando las personas mueren, si hay sexo en el cielo. ¿Ok? La gente tiene preguntas, mis hermanos, a veces un poquito extrañas. Bueno, Jesús aborda esa pregunta en su próximo enfrentamiento con los saduceos. La pregunta acerca del mayor mandamiento por parte de los escribas. Y la pregunta de quién es el Cristo por Jesús mismo. Estos son los 5 enfrentamientos que vemos en los capítulos 11 y 13. Así que volvemos a preguntarnos en esta tarde. ¿Debemos obedecer al gobierno y pagar impuestos a ese gobierno, especialmente si no reconocemos la legitimidad de ese gobierno, despreciamos sus políticas y somos sometidos por su opresión? ¿Alimentamos al monstruo que nos está comiendo vivo? Eso es lo que vamos a tratar de ver en esta tarde, mis hermanos, porque Jesús responde esto. Y en el contexto de esta disputa con quienes serán los autores de su muerte, no olvide que Jesús está teniendo esta conversación con los que unos días después son los que provocan la crucifixión de Jesús. Y Jesús, mis hermanos, da la respuesta a estas preguntas. Pero también Jesús proporciona cierta sabiduría práctica y básica cuando nos enfrentamos a aquellos que buscan o posiblemente buscan tu destrucción. Y yo quiero que veamos en el versículo 13 la trampa. Veamos la trampa. Ahí en el versículo 13 dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Pero ¿cuál es el contexto de esto? Estamos en la fiesta de la Pascua, una semana de celebración nacional para Israel. Esto era la fiesta más importante, mi hermano, que existía en el pueblo judío. Y durante esta celebración, el Sanedrín era este grupo de líderes que estaban a cargo de todos los aspectos religiosos de la vida de Israel. Y el Sanedrín envía a Jesús a unos fariseos y a unos herodianos para que le pregunten y le cuestionen. Así que ya nosotros hemos visto que estos personajes, mis hermanos, eran personajes malintencionados. Ellos no tenían propósitos positivos con Jesús. Ellos siempre tenían una mala intención al acercarse a Jesús. Y como vimos antes, ellos aquí no están tramando nada bueno nuevamente contra Jesús. Los fariseos eran los conservadores, si podemos decirlo así, los derechistas de ese día. Ellos eran los del partido de aquí de los Estados Unidos, podría decir del partido republicano. Los herodianos eran los liberales, los de la izquierda, los defensores del gran gobierno y del gobierno grande.
Podrían ser los demócratas hoy en día. Los fariseos odiaban a Jesús. ¿Por qué? Porque estaba jugando con su agenda religiosa. Y créanme, mis hermanos, que cuando la agenda religiosa se ve amenazada, surgen sus oponentes. Y los herodianos se le opusieron porque amenazaba sus estrategias políticas. Así que unos estaban en contra de Jesús porque amenazaba sus agendas religiosas y otros estaban en contra de Jesús porque amenazaba sus estrategias políticas. Miren qué dos grupos. Y sorprendentemente Jesús unió a ambos grupos. Ambos querían destruir a Jesús. Dos grupos, mis hermanos, que no se llevaban muchas veces entre sí porque tenían convicciones distintas. Pero cuando se trata de Jesús, se unen para tratar de destruir a Jesús. Y Jesús sabía que estos dos grupos estaban tramando algo. O sea, nosotros los que somos padres, cuando nuestros niños están tal vez haciendo algo en la casa, están como que moviéndose de manera misteriosa, uno ya por experiencia, mis hermanos, uno dice, estos están tramando algo. Estos algo tienen en las manos que se están tramando. Bueno, Jesús sabía que estos hombres estaban tramando algo. Y como dice el versículo 13, mis hermanos, ellos vinieron para atrapar a Jesús en alguna palabra. Ellos estaban pendientes, escuchando, mis hermanos. A ver, ¿qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿En qué tono lo dice? ¿Cuándo lo dice? Para ver en qué manera podemos atraparlo en sus propias palabras. Y la palabra que se utiliza aquí para atraparlo significa capturar mediante la caza o la pesca. ¿Se ha visto a esos animales, mis hermanos, que son expertos en la caza? Ellos están ahí pendientes, mis hermanos, y dan unos pasos casi invisibles que no son perceptibles al movimiento de una cámara. Y cuando tienen la presa ya segura, ¡buah!, le meten el mordisco. Eso es lo que están haciendo estos hombres. Esperan atraparlo en un desliz. Esperaban que Jesús diera un paso en falso. Y estos enemigos de Jesús observaban de cerca y enviaron espías que fingían ser justos para que pudieran atraparlo en lo que decía. ¿Para qué? Para entregar a Jesús al gobierno y a la autoridad para que pudiera ser arrestado o asesinado en el peor de los casos. Y aquí hay un principio, mis hermanos, de cautela. Cuando veas enemigos aliados que se acercan a ti, mantente en guardia. Es casi seguro que no están preocupados por tus intereses o por tu bienestar. Y Jesús tenía eso de una manera muy clara en este escenario. Así que ya vimos la trampa. Vamos a ver cómo lo atrapamos en alguna palabra. Pero ahora veamos el plan. Y eso está en el versículo 14. El plan. Cuidado con las palabras halagadoras de los hipócritas. ¿Qué dice el versículo 14? Viniendo ellos le dijeron, Maestro. Ahí está la primera hipocresía, mis hermanos. Porque estos hombres realmente no admiraban a Jesús como un maestro, pero están frente a la multitud. Así que tienen que dar la apariencia de que realmente reconocen a Jesús como un maestro. Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras a la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Miren, mis hermanos, la Biblia tiene mucho que decir sobre los halagos fingidos. Sí, Señor. Yo sé que en nuestros países hay diferentes expresiones, mis hermanos, y hay palabras que pueden significar una cosa en nuestro país y en su país puede significar otra. Yo voy a decir una palabra coloquial que se usa en Puerto Rico, a lo mejor en su país significa algo. Si significa algo ofensivo en su país, discúlpeme, no es mi intención. Pero en Puerto Rico, mis hermanos, este tipo de gente se le llaman lambones. Lambones. Y la Biblia tiene mucho que decir sobre los halagos fingidos. No hay nada bueno en ellos, mis hermanos. No sé cómo se dirá esa palabra en su país. Si ofendí a alguien, no fue mi intención. Miren lo que la Biblia dice acerca de los halagos fingidos. El Salmo 5:9 dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Aleluya. Una persona, mis hermanos, que halaga por medio de la hipocresía, es una persona, mis hermanos, que no hay sinceridad en sus palabras.
sepulcro abierto es su garganta. Y si usted se acuerda de esa frase Pablo la utilizó en Romanos capítulo 3 al hablar del comportamiento de todos los hombres. Sí, Señor. Proverbios capítulo 26, versículo 28 dice: la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera causa ruina. Y en Proverbios 29, 5 dice: el que adula a su prójimo tiende una red para sus propios pies. Así que la Biblia tiene mucho que decir, mis hermanos, acerca de los halagos hipócritas. Y vemos este pecado en exhibición cuando los fariseos y los herodianos intentaron atrapar a Jesús en alguna palabra. ¿Qué es lo primero que vemos? Que lo llaman maestro. Y ese título de maestro era un título de respeto, aunque realmente estos hombres no tenían ningún respeto por Jesús. Le dicen que saben que Él es veraz. ¿Usted sabe lo que es veraz? Eso tiene que ver, mis hermanos, con la integridad de una persona. Que todo lo que la persona dice y hace es veraz, es verdadero. Y ellos están diciendo que Jesús era veraz. Sin embargo, unos días más tarde, mis hermanos, lo terminan crucificando como blasfemo. Acuérdense, mis hermanos, que los mismos que estaban un día Hosana en las alturas, bienvenido el rey, son los mismos que crucifican a Jesús unos días más tarde. Le dicen que saben que Él es imparcial y concluyen que Él enseña verazmente el camino de Dios. Entonces, si Jesús realmente está enseñando verazmente el camino de Dios, ¿por qué están buscando cómo atraparle en alguna palabra? ¿Ve la hipocresía, mis hermanos, de los halagos del lisonjero? Y a pesar de que sus halagos no son sinceros, lo que dicen realmente es cierto. Jesús era el maestro de maestros. Jesús era, mis hermanos, un hombre veraz y que no tenía de qué preocuparse. Su testimonio estaba claro frente a toda la nación. Pero Jesús no se va a dejar engañar ni manipular por sus palabras. Su ego no se va a inflar. Porque ese es el problema, mis hermanos, con la lisonja hipócrita. Que la lisonja hipócrita, mis hermanos, el que la recibe, dice: oh, pues mira, parece que yo soy la última Coca-Cola en el desierto. ¿Verdad? Mira qué bonitos halagos me da. No, mis hermanos, Jesús, la sabiduría de Dios, como dice Pablo en 1 Corintios 1:30, no se dejará tropezar por la necedad de estos hombres. Aleluya. Ya él había discernido, mis hermanos, lo que había en el corazón y la mente de estos hombres. Y él no se iba a dejar manipular por ellos. Pero ahora surge, mis hermanos, el tercer escenario. La pregunta. Ya vimos la trampa, ya vimos el plan. Ahora surge una pregunta. Y esto, mis hermanos, lo vemos también en el versículo 14. Ten cuidado con los escenarios malintencionados. Ten cuidado con los escenarios malintencionados. Y esta trampa ahora surge con una pregunta que ha sido cuidadosamente elaborada por parte de los fariseos y de los herodianos. O sea, ellos no llegaron ahí a improvisar. Ellos llegaron ahí con una estrategia, con un plan específico, con una pregunta muy elaborada para ver cómo podían atrapar a Jesús. Y su brillantez, mis hermanos, está en la sencillez de la pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Según el versículo 14. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Deberíamos pagar o no deberíamos pagar? Tremenda pregunta, ¿verdad? Es una pregunta sencilla, pero que requiere una respuesta de sí o de no. Los fariseos y los herodianos estaban pensando dentro de sí: lo tenemos atrapado ahora con esta pregunta. De aquí no se nos va a poder escapar. Independientemente del camino que tome, pierde. Porque la pregunta, mis hermanos, es una pregunta maliciosa que tiene una intención de atrapar a Jesús. Si responde sí, pierde. Y si responde no, pierde también. El contexto de la pregunta confirma esta realidad. Y la palabra griega que el autor escribe aquí para impuestos es la palabra kenson, que es una transliteración de la palabra latina censo. Y este se refiere a un impuesto romano imperial, y los judíos lo despreciaban porque era un recordatorio constante de su sujeción a la Roma pagana.
Esta era la moneda en tránsito, mis hermanos, que utilizaba el pueblo. Cada vez que un judío tenía en sus manos moneda romana, eso le servía como testimonio de que estamos bajo el imperio y el yugo de un imperio pagano. Pero ellos tenían esas monedas en sus manos, mis hermanos, con eso era que comerciaban. Si Jesús decía que lo pagaran, ¿qué usted cree que iba a pasar? La gente judía se volcaría contra él y lo catalogaría como un traidor. Y obviamente la vida de Jesús corría peligro. Por otro lado, si decía que no lo pagaran, ¿qué usted cree que iba a pasar? Podría ser arrestado y juzgado por los romanos por sedición y por insurrección. Así que el silencio no era una opción, mis hermanos. El silencio no era una opción. Sus enemigos piensan que lo han atrapado en los cuernos de un dilema, o por lo menos eso creía. Y yo debo confesarles que a mí también muchas veces prefiero las opciones de respuestas sí o no. Como esposo, como padre, como pastor, como empleado o como ciudadano, preferimos las respuestas de sí o no, ¿verdad? Cuando estamos interrogando algo, queremos simplemente obtener la respuesta sí o no. ¿Usted no ha ido a los casos en corte donde se le hace una pregunta a una persona, el fiscal o el abogado le hace una pregunta a la defensa o a la otra parte y la persona quiere elaborar mucho en su respuesta, pero ¿qué le dice el abogado o el fiscal? No, respóndeme sí o no. Y eso es lo que están haciendo estos hombres aquí, mi hermano, buscando una respuesta específica para ver cómo atrapan a Jesús. Y Jesús reconoció la mala intención de estos hombres y él no iba a ser manipulado por su juego. Así que hemos visto la trampa, hemos visto el plan, hemos visto, mis hermanos, la pregunta, pero ahora veamos la respuesta. Marcos capítulo 12, versículos 15 al 17. La respuesta: dale a cada uno lo que se merece. Así que el momento de la verdad ha llegado. El momento de la verdad ha llegado. Todos los ojos estaban puestos en Jesús y la gente contuvo la respiración para ver qué es lo que Jesús diría ante la pregunta. Porque ¿cuál es la pregunta que le hacen los fariseos en el versículo 15? El versículo 14, perdón. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Fíjese que la pregunta está estructurada de una manera que solamente en la mente de ellos permite que una respuesta, o sí o no. Todos los ojos, mis hermanos, estaban puestos sobre Jesús. Y Jesús comienza exponiendo la hipocresía de estos hombres, algo de lo que estaba muy consciente, con otra pregunta. Si alguien era experto, mis hermanos, en responder, era Jesús. Y muchas veces Jesús respondía a una pregunta con otra pregunta. Eso era un método de comunicación que se utilizaba mucho en tiempos antiguos y todavía se usa en el día de hoy. Y Jesús comienza, mis hermanos, con una pregunta: ¿por qué me tentáis? En el versículo 15. Jesús reconoce que lo que está pasando aquí, mis hermanos, no es una simple pregunta, es una tentación para ver cómo pueden hacer caer a Jesús. Y esta es la misma palabra que Marcos utilizó en el capítulo 1, versículo 13, cuando Satanás tentó a nuestro Señor en el desierto. La misma palabra. Y hay una intención, hay una motivación demoníaca de parte de estos hombres para destruir a Jesús. Como los esfuerzos del diablo para desviar a Jesús de su misión, que ya vimos al principio del Evangelio. Y de la misma forma como Satanás falló en el desierto, los fariseos y los herodianos van a fracasar ahora en el templo. Amén. Y la respuesta de Jesús la podemos dividir en dos partes. Jesús responde esta pregunta con dos partes. La primera es: obedezcan al gobierno tanto como puedan. Porque ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué hizo Jesús, mis hermanos? En el versículo 16, en el versículo 15, cuando dice: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Jesús le pidió a estos hombres que le trajeran una moneda, y esa moneda era conocida como un denario.
Y ese era el impuesto requerido y el salario de un día para un trabajador típico en Israel. Pero hay algo irónico en este relato. Y es que fíjense en quién tiene la moneda y quién no tiene la moneda. Jesús no tiene la moneda. Los herodianos y los fariseos tienen la moneda sobre la cual están tratando de entrampar a Jesús. Y luego Jesús pregunta, ¿de quién es esta imagen e inscripción? ¿Y qué le dijeron ellos? De César. Y si usted ha tenido la oportunidad de mirar estas monedas, si ha tenido la oportunidad de ver algún video en YouTube, algún documental, esta moneda, en una cara de la moneda había un busto de Tiberio César, que era el emperador de una época, con la inscripción que decía Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Porque para los emperadores y para Roma los emperadores eran divinos, eran como si fueran dioses. Y al otro lado de la imagen aparecía la madre de Tiberio, que se llamaba Livia, con las palabras siguientes: Pontifex Maximus, que significa sumo sacerdote. Así que imagínense, mis hermanos, lo que significa para un judío tener una moneda como esta en sus manos. Los judíos encontraban que esto era un acto de idolatría. Un hombre que se decía ser Dios y una mujer sacerdotisa. Imagínense la peor combinación de las dos cosas, mi hermano. Jesús luego le dijo una de las frases más significativas de la historia humana. Hasta los que no conocen nada de Biblia, mi hermano, saben esta expresión que Jesús le da aquí. El impacto de esta frase en la civilización occidental todavía es gigantesco hasta el día de hoy. ¿Y cuál fue esa frase conocida? Den al César las cosas que son del César y a Dios las cosas que son de Dios. Hasta los no cristianos utilizan esa frase, mis hermanos. Hasta aquellos que niegan al Dios de las Escrituras utilizan esa frase. ¿De dónde la sacaron? Tienen que robarle a la cosmovisión cristiana, mis hermanos, para decir sus frases. Y los herodianos respaldaban a la familia de Herodes, así como a los romanos que les habían dado la autoridad para que gobernaran en Jerusalén. Así que los herodianos eran amigos del gobierno. Los fariseos, sin embargo, consideraban que el clan de Herodes eran los usurpadores perversos del trono de David, porque después de todo, Herodes era idumeo y no judío. Así que había el poder político y el poder religioso. Se encuentran juntos para destruir a Jesús. Los fariseos también se oponían al tributo que los romanos habían impuesto sobre Judea, y la mera presencia de Roma en su tierra los ofendía, mis hermanos. O sea, el que ellos salieran a las calles y se encontraran con un romano, un soldado romano o algún ciudadano romano, eso los incomodaba, mis hermanos, les causaba disgusto. Había una especie de conflicto étnico entre estos dos grupos. Ahora, la alianza de estos hombres fue temporal y era una trampa útil, porque sin que importara cómo Jesús respondiera a la pregunta, se metería en problemas, bien sea con Roma o con Herodes. Pero Jesús cambió el debate para que no fuera de política, sino de motivación, e hizo caer a los hipócritas en su propia trampa. Ellos pensaron que iban a llegar a Jesús, que tenían su trampa preparada, vamos a ver cómo lo atrapamos, pero Jesús, mi hermano, le vuelca la tortilla y ahora ellos van a caer en la trampa que ellos mismos prepararon. Y podíamos resumir la respuesta de Jesús más o menos de esta manera. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Den a César las cosas que son de César, den a Dios las cosas que son de Dios. Pero vamos a elaborar un poquito más esa respuesta. Yo creo que podríamos resumir la respuesta de Jesús más o menos de esta manera. La imagen del César se halla en sus monedas, así que deben ser acuñadas por autoridad de él. El hecho de que ustedes tengan estas monedas y las usan indican que piensan que valen algo. Por consiguiente, están bajo la autoridad del César, o de lo contrario, no usarían sus monedas. Pero no olviden que ustedes fueron creados a la imagen de Dios y por consiguiente deben vivir bajo la autoridad de Dios igualmente. ¿Ven la hipocresía de estos hombres, mis hermanos? Es como Fidel Castro, que odia a los Estados Unidos y a los yanquis
Sin embargo, ¿con qué plata funciona la economía en Cuba? Con dinero norteamericano, mis hermanos. Eso es lo que está pasando aquí. Estos hombres odian el sistema político que tienen alrededor de ellos, pero ellos tienen que vivir, mis hermanos, con las realidades económicas de esa nación. Ellos no vieron venir esta respuesta. Fueron sorprendidos por la respuesta de Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesús con esta respuesta? Jesús reconoce la legitimidad del gobierno humano. Jesús reconoce la legitimidad del gobierno humano. Mire, mi hermano, Jesús no es un anarquista. Yo sé que personajes como el Che Guevara y otros personajes quieren decir que Jesús era un revolucionario, un socialista comunista, pero Jesús no era un anarquista, mis hermanos. Dios ha ordenado la familia, la iglesia y el gobierno humano. Nos guste o no nos guste, nos caiga bien o no nos caiga bien, Dios ha ordenado la familia, la iglesia y el gobierno humano. ¿Y sabe qué? Yo sé que en abril 15 es cuando más rechazamos este concepto, mis hermanos, pero el gobierno tiene derecho a cobrar impuestos y nosotros tenemos la responsabilidad de pagar. Que los no creyentes, mis hermanos, se hagan los locos y no paguen sus impuestos, pero que creyentes, mis hermanos, se hagan los locos y no paguen sus impuestos. El gobierno tiene derecho a hacer leyes y nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer. Otros escritores del Nuevo Testamento, especialmente Pablo y Pedro, reafirman y amplían esta declaración de Jesús, a pesar de que vivieron cuando el loco de Nerón era emperador entre los años 54 al 68. Porque Nerón era un loco, mis hermanos, como emperador. Y los cristianos tenían todas las posibles, tal vez, razones para rebelarse. Es decir, esto es un loco, nosotros no nos vamos a someter a él ni a su gobierno. Pero sin embargo, mis hermanos, Pablo y Pedro tenían otra cosmovisión acerca de esto. Y ellos, inspirados por el Espíritu Santo, dijeron varias cosas acerca de cuál debe ser la responsabilidad del creyente y el gobierno. O el creyente con el gobierno. Textos muy conocidos que los han escuchado, pero quiero que los veamos, mi hermano. Pablo en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7, dice lo siguiente, mi hermano. Aquí usted va a... Estos tres pasajes que vamos a ver, usted va a aprender cosmovisión cristiana acerca de cómo nosotros como cristianos nos debemos relacionar con el gobierno. No importa cuál sea el que esté en el poder, el que nosotros votamos o el que no votamos. El que ganó, el que queríamos que ganara o el que, ¿verdad?, perdió. No importa, mis hermanos, nosotros tenemos una obligación. Vamos a ver qué dice Romanos 13, 1 al 7, escuche. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pastor, usted está diciendo que entonces aún estos gobiernos donde hay líderes perversos, de una manera, ¿eso forma parte del plan de Dios? Sí, porque Dios es el que pone reyes y quita reyes, mis hermanos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es un servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y Pablo en primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 2, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres,
por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y por si alguno dice, esto lo dice Pablo porque él pertenecía a ese grupo del Sanedrín y tiene todavía un poquito de ideologías políticas en su mente. Bueno, Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 13 al 17, miren lo que dice. Por causa del Señor, eso es importante, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Esta es la cosmovisión, mis hermanos, que Dios tiene acerca de cuál debe ser la responsabilidad del creyente y el deber del creyente para con el gobierno. Y en una ocasión el teólogo Warren Wiersbe cuenta la historia de un encuentro que tuvo con un hombre que rechazaba la interpretación de Romanos 13. Y déjeme decirle algo, hace muchos años atrás yo estaba con este personaje. Y yo decía las mismas cosas que decía este personaje. Y Warren Wiersbe relata este evento y dice, en una ocasión un hombre me decía que todo gobierno era del diablo y que los creyentes no deberían someterse a la autoridad de los poderes de la ley. Wiersbe comenta, dice, le señalé que inclusive su uso del correo de los Estados Unidos era una aceptación de la autoridad del gobierno. El dinero que él gastó para comprar el papel y las estampillas también venían de los poderes que hay. A propósito, la misma libertad que tenía para expresarse era un derecho garantizado por ese gobierno al cual él resiste. Yo sé que, mis hermanos, esto no es popular. Especialmente las nuevas generaciones que se están levantando, mis hermanos, que están recibiendo todas estas ideologías antigobierno, anarquistas. Esta cosmovisión bíblica, mis hermanos, va en contra de lo que la cultura está enseñando. Pero los cristianos tienen responsabilidades legítimas para con el gobierno y siempre que esas obligaciones no interfieran con nuestra capacidad de honrar y adorar a Dios, deben ser cumplidas. Ese es nuestro deber cristiano, mis hermanos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Pero veamos la segunda parte de la respuesta. La segunda parte de la enseñanza de Jesús es la siguiente. Adoren a Dios mientras vivan. Adoren a Dios mientras vivan. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús en su segunda parte? En la primera parte le dijo, den a César lo que es de César. En otras palabras, cumplan su responsabilidad civil con el Estado. Pero ahora le dice, den a Dios las cosas que son de Dios. Aleluya. Jesús se negó a dejarse atrapar por la propuesta de estos hombres. Jesús los asombró con sus enseñanzas, mis hermanos. Si la moneda tiene la imagen de César, entonces le pertenece a César. Así que dale a César lo que es legítimamente suyo. Sin embargo, como humanos, todos nosotros y ellos tenemos la imagen de Dios de acuerdo a Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27. En otras palabras, debemos darle a Dios lo que es legítimamente suyo. ¿Y qué es de Dios? Toda nuestra vida. Gloria a Dios. No partes de nuestra vida, secciones de nuestra vida. El pecado nos engaña y nos dice, no, yo le entrego tal área de mi vida al Señor, pero esta no, esta es mía personal. Y el consejo bíblico, mis hermanos, es que como esa moneda le pertenece al gobierno, dásela al gobierno, pero tu vida le pertenece a Dios, por ende toda tu vida debe estar dedicada a Él. Aleluya. Todos tenemos un deber para con el gobierno, pero tenemos un deber aún mayor para con Dios, quien fue el que nos creó y nos redimió, mis hermanos. Y fíjense, Pablo dice en 1 Corintios 10:31, por lo tanto, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios.
El escritor del libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículos 19 al 20, registra este encuentro entre Pedro y Juan y un gobernante. Dicen Pedro y Juan, si es correcto ante los ojos de Dios que te escuchemos a ti en lugar de a Dios, tú decides, porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y en Hechos capítulo 5, versículo 29, dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Esas son dos verdades paralelas, mis hermanos. Tenemos una responsabilidad para con el gobierno en algunas cosas que nos corresponde, pero tenemos una mayor obligación para con Dios. Y Ken Hughes comenta acerca de esto, de todo esto que hemos venido exponiendo en estos versículos, y él dice lo siguiente: la declaración de nuestro Señor Jesús no solo fue asombrosa en el instante en que fue pronunciada, sino que incluso hoy universalmente es aclamada como la declaración política más influyente jamás hecha en la historia del mundo. Con una simple máxima, Jesús puso todo en su debida perspectiva. Puso a César en su lugar y también colocó a Dios en el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Todo lo que la gente pudo hacer fue retroceder y mirar con asombro. Aleluya. Incluyendo a los fariseos y a los herodianos. Ellos ya estaban, mis hermanos, con el cuchillo y el tenedor, listos para atrapar a Jesús. Cuando Jesús le responde de la manera en que lo hace, mi hermano, ¡plum!, se le cayó el tenedor y se le cayó el cuchillo. Ahora, ¿qué conclusión y qué aplicación podemos nosotros en el siglo XXI aprender de este relato, mis hermanos? ¿Qué conclusión y qué aplicación? Hermanos, está bonita la historia. Gracias por presentárnosla de una manera tan expresiva. Pero ¿en qué manera eso aplica a mi vida en el día de hoy? ¿Cómo debemos vivir nuestras vidas a la luz de este relato y lo que la palabra de Dios enseña acerca de estos temas? ¿Qué aplicación tiene para ti, joven, hombre, mujer, ciudadano? Quiero compartirle, mi hermano, un manifiesto que escribió uno de mis profesores en el seminario. Y él escribió un manifiesto acerca de cómo deben los cristianos vivir a la luz de esta enseñanza, a la luz de cuál debe ser su relación con el gobierno. Y él dice lo siguiente, no son mis palabras, son las de él. Dice, como devoto seguidor del Rey Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi Dios soberano, prometo lo siguiente a las autoridades gobernantes que son ordenadas por Dios. Número 1, seré un buen ciudadano viviendo en sujeción a la autoridad gubernamental, incluso si es un gobierno pagano. Porque un problema que tienen los cristianos, mis hermanos, es que creen que solamente esto se debe hacer cuando hay un gobierno cristiano. Quédate esperando, ¿ok? Seré un ciudadano viviendo en sujeción a la autoridad gubernamental, incluso a un gobierno pagano. Número 2, participaré responsablemente en el proceso político. Si se me permite, votaré buscando llevar mis convicciones cristianas a la arena pública. En el siglo XX, mis hermanos, hubo un grupo que se conoce como los fundamentalistas. Ellos estaban reaccionando a una corriente teológica. Y de ese grupo, mis hermanos, se generó esta cosmovisión de que los cristianos no tienen ningún papel, ni ningún rol, ni ninguna influencia en lo que tiene que ver con las decisiones políticas de la nación en la que viven. Y esa cosmovisión, mis hermanos, se infiltró por toda Latinoamérica y muchas iglesias y pastores y líderes viven totalmente desconectados de lo que está sucediendo en el gobierno. No hablan, no se expresan, no votan cuando tienen la oportunidad de hacerlo. Y luego, mis hermanos, tienen que sufrir las consecuencias de las malas decisiones que muchas veces toman los gobiernos. Porque pudiendo haber dicho algo o hecho algo, no lo hicieron porque creen que viven en un mundo aparte, en una burbuja. Y no, si tú eres ciudadano de esta nación o de cualquier otra nación representada en tu país, tú tienes una responsabilidad. Si puedes votar, ve y vota. Buscando llevar mis convicciones cristianas a la arena pública. Si yo soy un creyente, mis hermanos, que está a favor de la vida, yo voy a evaluar, mis hermanos, qué candidatos políticos son los que quieren, ¿verdad?, entrar al poder para ver si de qué manera las convicciones de ese líder son convicciones que yo también sostengo. Y no me voy a meter, mis hermanos, en esa jaula
de leones ahora mismo hablar de política, pero usted debe tener convicciones, mis hermanos, y usted debe votar a favor de organizaciones políticas que se alineen con esas convicciones. No vas a encontrar todas tus convicciones en ellas, pero por lo menos hay algunas que son fundamentales, mis hermanos. Número 3, viviré intencionalmente como José en Egipto, Daniel en Babilonia y Jesús mismo en la tierra. Mi máxima lealtad es a Cristo y a su reino. Número 4, obedeceré al Estado, pero adoraré solo a Dios. Agradeceré a Dios por todo el bien que hace a través del gobierno, orando siempre por todos los que están en autoridad. Es que no me cae bien ese presidente. Sí, tampoco a mí, pero ora por él. Porque eso es lo que la Biblia nos instruye. Número 5, reconoceré que toda autoridad gubernamental es establecida por Dios y viene de parte de Dios. Número 6, reconoceré que todo gobierno sirve en alguna medida a los propósitos de promover el bien y castigar el mal. Escuche bien, un mal gobierno es casi siempre mejor que ningún gobierno. Porque donde no hay gobierno, ¿qué es lo que hay? Anarquía, mis hermanos. Es que es un mal gobierno, sí, pero fuese peor si no hubiera un gobierno. Número 7, pagaré todos los impuestos que me imponga mi gobierno. Son unos abusadores, pastor, sí, yo sé, pero págalos. Reconociendo su derecho a hacerlo. Número 8, participaré, escuche bien, este es el más conflictivo. Participaré en desobediencia civil solo cuando mi gobierno me prohíba hacer lo que la Biblia manda o cuando me ordene hacer lo que la Biblia prohíbe. Porque hay un límite, mis hermanos, en esa obediencia. Y en este último punto de la desobediencia civil, yo creo que necesito una mayor aclaración, porque no quiero que nadie se vaya de aquí con la impresión, mis hermanos, que cualquier manifestación loca que la gente y las sociedades y los pueblos organicen, usted tiene que ahí levantar su puño y sacar su banderita del Che Guevara. No, no, no. ¿A qué nos referimos con desobediencia civil y hasta qué punto nosotros debemos intervenir? Bueno, el manifiesto de este profesor dice lo siguiente. Él establece 5 cosas para aclarar este punto. La ley a la que se opone resistencia debe ser injusta e inmoral, claramente contraria a la voluntad de Dios y no solo inconveniente o gravosa. ¿Ok? Porque a veces los gobiernos ponen leyes, mis hermanos, que son injustas, que son inmorales y que van en contra de nuestras convicciones bíblicas. Entonces mi obediencia llega hasta ahí. El Estado puede decir lo que sea acerca del matrimonio igualitario, mis hermanos. El matrimonio en personas del mismo sexo. Eso es lo que ellos opinan, pero yo no tengo por qué obedecer, mi hermano, ni como pastor ni como cristiano, aceptar esa ideología. Número 2, deben haberse agotado los medios legales para cambiar la situación injusta. La desobediencia civil no es un método de primer curso, sino de último recurso. Pero mis hermanos, especialmente en el último año, con todos los conflictos que nosotros vimos por medio del internet y de la televisión, mis hermanos, muchos cristianos se dejaron impulsar por lo que veían en la televisión y las redes sociales y salieron a participar, mis hermanos, de actos de desobediencia civil, donde lo que se estaba haciendo era destruyendo la propiedad. El acto de desobediencia debe ser público en lugar de secreto u oculto. Número 4, debería haber alguna esperanza de éxito, ya que mi intención es producir cambio en las leyes y las instituciones. No podemos tener una actitud pesimista, mis hermanos. Pues como estos gobiernos son todos unos paganos, pues yo me voy a quedar aquí sin hacer nada. No, debemos tener, mis hermanos, una esperanza de éxito, de que como ciudadanos de una nación podemos causar algún bien positivo. Y número 5, al considerar la desobediencia civil, si es que la vas a considerar, debo estar dispuesto a aceptar la pena por infringir la ley. Porque cristianos quieren participar de la desobediencia civil y a veces con buenas razones para participar de ella, pero tienes que estar consciente de que pueden que hayan consecuencias por esa desobediencia civil. Si yo como pastor, mi hermano, del estado de Delaware, que apruebe el matrimonio entre el mismo sexo, decido, mis hermanos, no apoyar
a una pareja, ya sea de hombres o mujeres que se quieren casar, esa pareja puede acusarme ante el Estado de discriminación. ¿Y qué yo hago, mis hermanos? Yo tengo que honrar a Dios, yo tengo que honrar su palabra por encima de lo que el gobierno diga. Ahora, yo estoy consciente que pueden haber consecuencias a lo que a la convicción que yo sostengo, mis hermanos. Y en la desobediencia civil hay que estar dispuesto a aceptar la pena por infringir la ley. El último año, mis hermanos, el cristianismo en todas partes del mundo tuvo que tomar una decisión en cuanto a qué hacemos en medio de esta pandemia. O nos congregamos o no nos congregamos. Y muchos, mis hermanos, sucumbieron ante la presión ideológica de algunos grupos a que las iglesias tenían que estar cerradas y que los creyentes no debían congregarse. Y eso, mis hermanos, es irse por encima de lo que la palabra de Dios enseña, porque la reunión de los santos, mis hermanos, no la determina ninguna institución. Al principio nosotros seguimos algunas recomendaciones, porque obviamente no sabíamos la amplitud y la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero ya cuando empezaron a ver los números y empezaron a presentar la realidad, y no estoy diciendo que el virus no era real, claro que era real, pero cuando empezamos a ver la realidad, mis hermanos, de lo que estaba pasando, tuvimos que tomar una decisión. Y esta comunidad de fe, como muchas otras comunidades de fe, mis hermanos, tuvimos que tomar la decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a honrar a Dios o vamos a seguir obedeciendo al gobierno? Porque el mandato de congregarse va por encima, mis hermanos, de lo que el gobierno piense acerca de si la iglesia es esencial o no esencial. El gobierno no dictamina si la iglesia es esencial. La iglesia se gobierna a sí mismo, mis hermanos, basado en la palabra del Señor. Aleluya. Y yo concluyo con esto, mis hermanos, como dice un comentarista. El establecimiento legal del cristianismo para muchas naciones, siglos después de los apóstoles, reflejó una comprensión distorsionada del evangelio y condujo a una terrible confusión cuando la iglesia optó por usar la espada. El cristiano tiene un solo Dios, Jesús. El cristiano anhela un solo reino, el reino de Dios. El cristiano tiene una sola espada, la palabra de Dios. Entonces, como un devoto seguidor de Jesús, diré que sí a obedecer al gobierno y pagar impuestos al César, pero diré que no a desobedecer la palabra de Dios y adorar a un hombre o institución. El día de la independencia para el cristiano no está marcado por una bandera. No, nuestro día de la independencia es la Pascua, marcada por una cruz y por una tumba vacía. Amén. Esa es nuestra verdadera identidad en Cristo, mi hermano. Aleluya. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú tienes respuesta a todas las preguntas que tú deseas que nosotros sepamos las preguntas. A la luz de tu palabra, Señor, hemos visto cómo Jesús, tu Hijo amado, la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado, manejó este tema. Y nos ha dejado una clara enseñanza, no solamente con su ejemplo, sino también con tu palabra revelada escrita, de cómo nosotros como creyentes debemos vivir y cómo debemos relacionarnos con el sistema de gobierno que tenemos alrededor nuestro, Señor. Que podamos ser ciudadanos responsables y que obedezcamos, Señor, aquellas leyes que son leyes que los gobiernos ponen, que no van en contra de tu palabra, pero que también tengamos convicciones firmes y fuertes de que por encima de cualquier institución, nuestra lealtad y fidelidad superior y máxima es a ti, porque tú eres el Dios creador de todas las cosas, aquel que pone y quita reyes, Señor. Ayúdanos a crecer en nuestro entendimiento de cuál debe ser nuestra responsabilidad como cristianos y como ciudadanos de esta nación o de cualquier nación donde vivamos, Señor. Y que tú nos puedas utilizar a nosotros como creyentes de manera individual, pero también como comunidades de fe, a poder preservar tu palabra, Señor, poder ser guardianes del mensaje del Evangelio, que es lo único que puede proveer salvación y verdadera justicia ante un mundo de injusticia en el cual vivimos, Señor. Que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús.